Hola de nuevo. En este vídeo vamos a explicar el imperfecto en griego antiguo. Para formar el imperfecto vamos a necesitar poner un aumento. Ese aumento va a ser en este caso una épsilon, más la raíz del verbo que queramos hacer en imperfecto, más las desinencias personales secundarias. Estas desinencias personales secundarias son on, es, omen, ete, on. Así que vamos a hacerlo con el ejemplo del verbo lío. Vamos a poner ese aumento. En ese caso lo hemos puesto con esa tilde porque lo necesita el verbo. Después pondremos la raíz de nuestro verbo y las desinencias secundarias. Es decir, que el verbo nos quedaría elion, elies, elie, eliomen, eliete, elion. Ahora, cuidado, porque no todos los verbos que comienzan por esta épsilon son imperfectos. Podemos encontrarnos verbos que esa épsilon forme parte de la raíz del verbo. ¿Y qué ocurre con los verbos que comienzan por vocal? Bueno, pues no van a llevar esa épsilon, sino que van a alargar la vocal inicial. A esto también se le va a llamar aumento. Ya haré en otro vídeo también una explicación entre estos dos tipos de aumento que estamos viendo, el aumento con esa épsilon y el aumento de alargamiento de la vocal inicial. ¿Cómo vamos a alargarla? Pues según este esquema. Pero para que nos sea un poquito más sencillo de visualizar e incluso comprender, para aprendérnoslo bien, vamos a fijarnos, por ejemplo, en la primera línea. Nos damos cuenta de que la épsilon y la ómicron son vocales breves, por lo tanto van a pasar a su correspondiente larga. En el caso de alfa, que puede ser una letra tanto larga como breve, pues vamos a pasar en este caso, va a pasar a ser una eta. Si nos fijamos aquí, es exactamente el mismo cambio que en las que veíamos anteriormente, más una iota. Como estas vocales son todas largas, podemos ponerle la iota suscrita. La iota suscrita va a ir siempre suscrita cuando la vocal sea larga. En este caso, podemos ponerlas todas así porque son largas, sin embargo, nunca podremos ver una épsilon o una ómicron con una iota suscrita. Alfa sí que puede tener la iota suscrita, porque puede ser también larga, como habíamos dicho antes. En este caso, digamos que va a ir diferente, vamos a pasar a esa eta, por lo tanto, bueno, va a quedar con una eta con iota suscrita. Y en el caso del diptongo con U, con Y, va a ser el mismo cambio que veíamos en la línea primera, solamente que añadiéndole esa Y. Los verbos que empiezan por iota, y, eta y omega llevan un aumento, pero este no se va a percibir, solamente lo vamos a ver en lingüística, pero lo que viene siendo para nosotros los textos no vamos a notarlo. Por ejemplo, hidrío va a quedar hidrion. En el caso de los verbos compuestos son verbos con prefijo más un verbo base. Por ejemplo, balo, eisbalo, katabalo. Balo sería nuestro verbo base y en este caso eis y kata van a ser nuestros prefijos. Vale, pues el aumento va a ser también esa épsilon y va a ir entre el prefijo y el verbo base. Por ejemplo, en el caso de ebalon, que era el verbo normal, es decir, el verbo que no es compuesto, pues lo vamos a poner inicialmente sin nada más. Ahora, en el caso de eis ebalon, sí que vamos a ponerlo entre medias de ese prefijo y de ese verbo base. Y por supuesto todo esto con las desinencias personales secundarias. Ahora bien, si ese prefijo acaba por vocal, como era el caso que teníamos de catabalo, ese cata, esa vocal final se va a perder. Es decir, que no vamos a tener cataebalon, sino que vamos a tener catebalon. Y esta vocal va a perderse en todos esos prefijos, excepto con anfi, peri y pro. Por ejemplo, proebalon. Ahí sí que vamos a tener pro, no vamos a encontrarnos prebalon. Vamos a decir proebalon. Ahora, cuidado con alargar la vocal inicial del verbo, como veíamos en los ejemplos anteriores de los verbos que empezaban por vocal, porque podría ser un verbo compuesto. Por ejemplo, la manera correcta sería eisebalon. No podríamos alargar esa ei delante que teníamos por esbalon, ¿vale? Porque esa ei sería el prefijo. ¿Y qué ocurre con los verbos compuestos con verbo base que empiece por vocal? Es decir, tener aquí ya el resumen como de todo este vídeo. Bueno, pues ese verbo, el verbo base, vamos a decir,
va a alargar su vocal de tal manera que va a quedar de apalato, va a ser apelaton. Y por supuesto con las desinencias personales secundarias. Espero que os haya gustado y que os haya servido para entender mejor el imperfecto. No os olvidéis darnos un like y suscribiros para ver más contenido como este. ¡Nos vemos!